Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es como decía Bebo, es una alegría muy grande tenerlos acá con nosotros. Voy a brevemente charlar de qué es lo que nos vamos a estar preguntando hoy. Hoy nos van a acompañar Agustín Tamusu, de la consultora Climit. Después vamos a... Buen día. Les voy pidiendo que... Ahí va, que apaguen el micro a medida que vayan entrando. Vamos a presentar a los facilitadores con más detalle antes de cada una de sus espacios. Agustín Tamuso de Climit, Álvaro Pérez del Castillo de la consultora Carbosur y Romina Laguna de Moser. Y vamos a estar conversando. Las preguntas estructuradoras de este espacio van a ser qué son los mercados de carbono y cómo funcionan, cómo nos pueden ayudar a impulsar la acción climática. Vamos a estar charlando también sobre qué estándares existen para asegurar la integridad y la calidad de los créditos de carbono y que realmente puedan ser un trigger para mitigar el cambio climático, y también cómo nos puede ayudar en ese proceso el uso de tecnologías nuevas. El primero al que vamos a hacer la palabra es Agustín Tamusu, que es ingeniero agrónomo y magíster por la Universidad Sueca de Ciencias Agrarias y es MBA por el IEM, Universidad de Montevideo. Es fundador y gerente general de Climit, que es una consultora basada en Uruguay de cambio climático y desarrollo sostenible. Integra el panel de expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica del Uruguay. Es asesor del Banco Mundial en proyectos de alcance nacional de mitigación del cambio climático en base a soluciones basadas en naturaleza y con enfoque de pago de resultados. Capaz ya, Agustín, cuando quieras compartir la pantalla y arrancar, el espacio es todo tuyo. Dani, dejá ahí vos de compartir y Dale, va, ahí voy. y va Agustín. Perfecto, buen día a todos. ¿Se escucha y se ve bien? Excelente. Bueno, me tocó empezar y entonces para empezar quiero hablar un poco de cierta basecita, hacer una base, ¿no? Para hablar de mercados, por ejemplo, tenemos que hablar de crédito de carbono. Y en base a eso después hablamos un poco más de mercados de carbono y cómo funcionan. No estamos yendo a la base de todo, que es entender el cambio climático, por qué se da y entender qué es la mitigación o el cambio climático o adaptación del cambio climático o los eventos de daños y pérdidas que se ha hablado mucho en esta última COP. Pero suponemos que ya la audiencia conoce del cambio climático y mitigación del cambio climático. Vamos a ir directamente al tema de los créditos de carbono. Esto es simplemente contar un poco de mí, un poco más, Facultad de Agronomía, también estudios en Chile y en Suecia y en la Universidad de Montevideo. Actualmente en Climit, pero también formo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Banco Mundial y la Universidad Católica del Uruguay. Vamos a hablar de créditos de carbono. ¿Qué es un crédito de carbono? Para definir crédito de carbono lo podemos definir desde diferentes puntos de vista. A mí me gusta hablar de tres: definición ambiental o definición económica, y un tercer punto que es la definición más contable. La definición ambiental se refiere a que es un atributo, ¿no? Del beneficio que se logra por reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Toda actividad humana genera gases de efecto invernadero, pero si yo logro reducir esas emisiones presentándolo a ciertos estándares, a ciertos esquemas, ciertas instituciones, puedo generar la emisión de un crédito de carbono por esa reducción de emisiones. También se logra un crédito de carbono como ese atributo ambiental. Es una materialización de la captura de carbono que se puede dar, por ejemplo, en un árbol, en el pasto, en el suelo. Yo capturo más carbono de lo que estaba capturando antes. Y eso también entonces se puede tomar como definición de un crédito de carbono, siempre y cuando se presente a un estándar, un esquema que lo avale y y lo apruebe para su generación en crédito de carbono, como crédito de carbono.
definición económica. Bueno, es un instrumento económico, es un instrumento económico financiero que promueven actividades de mitigación del cambio climático. Es la manera que encontraron o instituciones o empresas o países para pagar por una actividad que esté mitigando el cambio climático. Si yo tengo un proyecto que genere créditos de carbono en Uruguay o en la región, lo puedo vender a otro. En realidad lo que está pasando en ese momento es que ese comprador de créditos de carbono está viabilizando, está financiando la actividad que yo tengo en mi proyecto. Entonces me viabilizó como instrumento financiero la realización de un proyecto que mitiga el cambio climático. Eso me ha pasado mucho en estos proyectos del Banco Mundial, en dos fondos, el Biocarbon Fund y el Forest Carbon Partnership Facility. Son proyectos nacionales que son fondos de países administrados por Banco Mundial, donde se distribuyen dinero a estos otros países, con los cuales yo he estado ayudando, Indonesia, por ejemplo, Mozambique, Costa de Marfil, Etiopía. Todos esos países presentan proyectos de mitigación del cambio climático, captura de carbono, en realidad proyectos que evitan la deforestación. Y lo que dice el Banco Mundial o los países donantes es realizar la actividad, demostrarme que había deforestación, pero ahora ya no hay más. Son bastante complejos los proyectos porque hay que entender por qué se da esa deforestación y atacar ese punto. En Etiopía, por ejemplo, pasaba que la deforestación es un tema de avance de la agricultura porque tienen modelos productivos de agricultura bastante ineficientes. Entonces, eso se da generalmente en muchos países, pero en Etiopía fue un caso que conozco mucho porque me ha tocado participar mucho, ir muchas veces ahí. Entonces hay que entender por qué es ineficiente esa agricultura y es un tema cultural. Entonces hay que atacar la raíz para después frenar la deforestación. Entonces ese país a lo largo del tiempo va demostrando que se frena la deforestación y los países donantes entonces le pagan por ese resultado. ¿Tuvieron una reducción de emisiones? Sí, entonces te pago por resultado. Son soluciones basadas en la naturaleza y además con un esquema de que si hay resultados se paga por ese resultado. ¿Y cómo se mide ese resultado? En toneladas de carbono o créditos de carbono que se van originando por frenar la deforestación. La definición contable se puede decir que un crédito de carbono es un activo intangible. Si en un balance una empresa se registraría como un activo, y que es un bien de cambio. Yo tengo un crédito de carbono que lo generé por un proyecto, me lo reconoció cierto estándar, se lo puedo vender a otra empresa o a otra persona y esa persona me lo va a pagar. Y en mi contabilidad se genera una ganancia por esa venta que después luego va a generar un pago de impuestos por pago de renta. ¿Cuándo se inventó el crédito de carbono? En realidad muchos piensan que se creó con el protocolo de Kioto, pero antes al protocolo de Kioto, que empieza en el 2008, primer periodo de crédito. En realidad en el 97 ya se hablaba del protocolo de Kioto y se firma en 2005, pero entra en implementación en el 2008. El protocolo de Kioto generó un mecanismo para viabilizar los créditos de carbono, pero ya en 1990 había experiencias y quizás el crédito de carbono más visible y más antiguo es el caso de Costa Rica, que en una ley forestal del 97 ya generaba créditos de carbono por la actividad forestal y esto se transó en el mercado. Hubo alrededor de 18 millones de toneladas o 18 millones de créditos de carbono que se comercializaron a un promedio de $10 en el 97. Entonces, bueno, también queremos quiero contar por qué se origina un crédito de carbono. Ya vemos qué es, ya vimos quién lo inventó, cuándo se inventó. Ahora, ¿por qué se genera un crédito de carbono? También esto ya lo he dicho, que se genera porque es un mecanismo para financiar reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. En realidad hay otro instrumento para financiar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que puede ser un impuesto. Se pone un impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero como existen muchos impuestos en muchos países, pero eso puede no tener el resultado deseado. A lo mejor pagando el impuesto aún así, las empresas o las personas pueden optar por seguir emitiendo
y pagando a costa de pagar el impuesto. Y si uno realmente quiere reducir emisiones, quizás el modelo sea otro. Pero hablando de impuestos, acá cuento de que algo que no es tan conocido, que en Uruguay existe un impuesto al carbono, que se generó en el año pasado, en la rendición de cuentas pasada como ley. Este impuesto al carbono es poco conocido, pero quizás se empieza a conocer más porque empiezan a salir informes del mercado mundial del carbono, donde se rankean los impuestos al carbono, y Uruguay es el impuesto al carbono más alto del mundo. Somos únicos en muchos sentidos, y este es otro punto. El impuesto al carbono más alto del mundo está en Uruguay. Se paga cuando compramos cada litro de nafta. El impuesto se dijo que es 5.286 pesos por tonelada de carbono, que eso pasó a la cotización del dólar de más o menos estos días, da 133. Lo que pasa es que no es un impuesto nuevo en la nafta, sino que el IMESI que se pagaba en la nafta ahora se llama impuesto al carbono. Y entonces de cada 76 está la nafta, 13 pesos por litro estamos pagando en la nafta de impuesto al carbono. Si mal no recuerdo, es como un 18% del precio de la nafta. Eso llevado a dólares son 0,33 dólares por litro de nafta que pagamos un impuesto al carbono. Y si vemos los números de venta de nafta super en el 2019, que son 862 millones de litros, primero, en Uruguay están ocurriendo 2 millones de toneladas de emisiones por el uso de la nafta, solo de la nafta, que esto es alrededor del 10% del balance de las emisiones del Uruguay. Y además se está recaudando por este impuesto a rentas generales 287 millones de dólares por año. ¿Qué dice esa ley? Dice que parte de esa recaudación de impuestos va a ser volcada a actividades de mitigación, adaptación también de energías renovables. Hay como muchas categorías donde dicen que van a volcar estos 287 millones. En realidad, yo creo que como fue una sustitución del IMESI y tiene otro nombre, esto va a seguir siendo rentas generales y se va a tratar de poner no sé cuánto, pero bueno, no quiero hablar decir lo que no sé, pero no dice nunca qué porcentaje de esto se va a volcar a los proyectos de mitigación o reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, en Climate nos ha tocado participar en otros proyectos, en otras realidades, otros países, y esto es un panorama del mercado del impuesto al carbono en Colombia. La gran diferencia, no entren a leer los números, yo los voy guiando en qué es lo que lo que vamos a mostrar. Ahora estoy marcando en rojo que dos cosas. Una es el precio del impuesto, que es 3,6 dólares, en Uruguay 133 dólares, y otro es el recaudo de cuánto se ha obtenido por el impuesto al carbono en Colombia, que son en el año 2021, si no me equivoco, 91 millones de dólares, cuando en Uruguay son 287 millones. En Colombia la gran diferencia es que se pueden comprar créditos de carbono en lugar de pagar el impuesto. Y justamente por eso es que nosotros nos llamaron para hacer un proyecto en Colombia para generar créditos de carbono allá y abastecer al mercado colombiano, porque esto se genera en Colombia para Colombia, impuesto que pagan los que importan y refinan petróleo, y si no pago el impuesto, compro créditos de carbono, pero solo de proyectos que se generan en los límites geográficos de Colombia. Desde Uruguay no puedo proveer créditos de carbono para esos que quieren evitar pagar el impuesto. Entonces se genera un mecanismo de mercado, donde hay desarrolladores de proyectos que generan créditos de carbono y se los venden a quien quieren no pagar el impuesto. Hoy justo la realidad es favorece a que el que hace Proyecto Colombia tienda a querer venderlo afuera de Colombia porque va a valer más que dentro de Colombia. Ahora más adelante vamos a ver por qué valen más o menos, y bueno, aquí hay diferentes estándares donde se puede registrar. Entonces, de los 157 millones de metros cúbicos de combustibles en Colombia, 105 han pagado el impuesto al carbono, y 53 millones de metros cúbicos dijeron no pago el impuesto, compro créditos de carbono. Entonces, eso generó un comercio de 91 millones de dólares
de pago de impuestos, perdón. En el comercio de venta de créditos de carbono no está acá el número, pero son varios millones al año. También se origina crédito de carbono, de vuelta, como instrumento para financiar la reducción de emisiones. En otros países no existe un impuesto. Lo que decía antes, el impuesto que a lo mejor no favorece tanto la reducción de emisiones como sí puede favorecer poner un límite. Entonces son dos fábricas iguales a las cuales el país les dice, ustedes pueden emitir esta línea punteada horizontal. Esta empresa A emite hasta este nivel. Entonces, hasta el área celeste es una emisión que no ocurrió y por lo tanto esta empresa se la puede vender a esta otra que tuvo una emisión por encima de ese techo y por lo tanto tiene que comprar créditos de carbono a esta o a cualquier otra empresa. Entonces se genera un mercado de ventas de créditos de carbono que en Europa, por ejemplo, se llaman EUAs, European Union Allowances, permisos de emisión. No todos los créditos de carbono se llaman igual, porque se originan en diferentes realidades, en diferentes estándares, en diferentes esquemas, y en diferentes modelos de comercio de créditos de carbono. Acá hay un pantallazo general, sin entrar en detalle, pero bueno, un pantallazo general de todos los sistemas de comercio de créditos de carbono que existen, incluyendo los impuestos al carbono, que no involucran créditos de carbono. Pero vemos, primero, que hay muchas áreas del mundo pintadas y hay áreas, y lo que a mí me llama la atención particularmente es, por ejemplo, algunas zonas de Estados Unidos. Siempre se dijo, por ejemplo, con Trump no cree en el cambio climático, pero Estados Unidos es un gran comprador de créditos de carbono. California tiene un esquema de comercio de créditos de carbono que existe hace años. Y en la zona este existe uno que se llama el Regional Greenhouse Gas Initiative, que también existe no quiero decir el año, pero no sé, de 2010, 2005, en comercialización de créditos de carbono. Otro gran lugar que llama la atención es China. También se ha dicho, China no contribuye mucho en la COPs, en las reuniones anuales de cambio climático, pero en realidad China tiene su propio mercado de créditos de carbono y ahí lo que se busca es reducir emisiones. Entonces, hay muchos programas que buscan reducir emisiones. Tantos como 68. Esto es una evolución en el tiempo de la cantidad de estándares o programas nacionales o regionales que consideran un impuesto al carbono o un sistema de cap and trade, de limitación de créditos de limitación de emisiones y comercialización de créditos. Uruguay empieza a aparecer en el 2021. Contribuye en un 0,01% a las emisiones globales, mundiales. Las 68 programas están afectando, inciden sobre el 25% de las emisiones mundiales. Acá hay un salto grande de un solo registro, que es el protocolo de Kioto, que se superó no sé, del 1% al 5% de las emisiones globales, mundiales. No sé si alguien quería decir algo, si se escuchó algo. Esta es otra gráfica donde muestra todos los países del mundo y están ordenados por cuánto se paga por crédito de carbono o impuesto al carbono en esos diferentes programas que veíamos antes en el mapa. Lidera, a mí me dio $133. Esto es un informe de hace un par de meses, con otro tipo de cambio quizás. Con Uruguay, $137 la tonelada de carbono. Después lo sigue Suecia y Suiza, por ejemplo, con sus propios programas. Cosas que llaman bastante la atención. ¿Dónde se puede generar un crédito de carbono? Bueno, en el mundo del carbono ya vimos que hay programas nacionales, el que decía, el de China, por ejemplo, en Colombia también. Pero hay otro gran programa que se llama el mercado regulado. Quizás se llama regulado porque es dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas. El primero mercado regulado fue a partir del protocolo de Kioto, sí, fue el salto grande que veíamos en esta gráfica anterior, porque el protocolo de Kioto generó 3 mecanismos de implementación para lograr reducir las emisiones de esos 36 países que están obligados a reducir un 5%. Uruguay no era parte de esos 36 países, eran 36 países desarrollados que están obligados a reducir emisiones. Para reducir emisiones se creó un mecanismo de flexibilidad que se le llamó. Y uno de ellos es el MDL, que en Uruguay hubo muchos proyectos en el MDL, y otro fue el sistema de comercio de Europa,
donde se limitaba las emisiones y se podían generar ventas entre empresas porque uno no superaba ese techo y otro sí lo superaba y tenía que comprar. En la última COP que me tocó asistir, se hablaba mucho de estos mecanismos de financiamiento. El lema de la COP fue Juntos por la implementación. Tenemos que implementar actividades y realmente tenemos que conseguir no aumentar la temperatura en 1,5 puntos, en 1,5 grados. Para eso se necesita mucho financiamiento. ¿Y cómo se traduce ese financiamiento? Bueno, en la compraventa de créditos de carbono. De hecho, en el Acuerdo de París, que es la continuación del Protocolo de Kioto, todavía se están definiendo algunas reglas de un mercado nuevo, así como existió en el Protocolo de Kioto el MDL, que generaba créditos de carbono, además creó otros mecanismos de flexibilidad. En el Acuerdo de París se generó un mecanismo para poder comercializar créditos de carbono entre países, que ese crédito de carbono se llama ITMO, Internationally Tradable Mitigation Outcome, que, bueno, tiene muchas reglas. Acá se está tratando de desarrollar, nosotros estamos ayudando a desarrollar este mercado que va a generar la posibilidad de vender créditos de carbono desde países, sí, pero en el país alguien lo va a tener que hacer y lo va a tener que hacer un privado. Entonces, los privados a futuro, de muy breve, van a tener la posibilidad de hacer actividades de reducción de gases de efecto invernadero que van a estar habilitadas por el gobierno uruguayo para generar un crédito de carbono que lo puedo vender a otro país también en el marco del Acuerdo de París. Y estos créditos de carbono que se generan dentro del Acuerdo de París están hechos dentro de lo que es las contribuciones nacionalmente determinadas. Uruguay tiene una contribución nacionalmente determinada, dice a qué se compromete al 2025 a hacer en cuanto a reducción de emisiones. Y ahora se está trabajando en la próxima contribución nacionalmente determinada, que va a ser de 2025 a 2030. Además, Uruguay se pone compromisos de reducción de emisiones en lo que es el Global Methane Pledge, que quiere reducir un 30% sus emisiones de metano. Y esto de los ITMOs y el Acuerdo de París y cómo las empresas van a poder generar algo que se lo vendan a otro, está graficado acá. Esto es el caso de Perú, que tiene un acuerdo con Suiza para venderle ITMOs. En esta barra azul lo que se está mostrando son las emisiones de gases de efecto invernadero de Perú, y empiezan con un proyecto de cookstoves, son las cocinas que queman leña para producir, para cocinar en alimentos o para calefaccionar hogares muy humildes, pero son muy eficientes, consumen menos leña, entonces indirectamente hay menos deforestación porque estas se distribuyen cookstoves en regiones de Perú. Entonces las emisiones pasan a estar desde un nivel a otro, menos emisiones. Perú tiene menos emisiones, esta área celeste. Y logró una reducción de X, ¿no? Cierta parte de la reducción, el verde oscuro, se lo computa para Perú. Pero esta otra reducción, Suiza le dice, yo te ayudé a implementar este proyecto, te financié este proyecto, ahora quiero que estas reducciones de emisiones se me computen a mí, porque Suiza tiene muchas emisiones quiere bajarlas. Entonces le compra esa CO2 o esos créditos de carbono. En Perú tiene que haber un ajuste correspondiente, corresponding adjustment, o sea, estas reducciones de emisiones no se las computa Perú, sino que se las computa Suiza. Y Suiza pasaría a tener estas emisiones a tener estas emisiones porque los ITMOs son los que le ayudaron a reducirla. Es un mecanismo que es mucho más complejo que esto. Y obviamente, bueno, en el marco de la charla de hoy, ¿no? Hay financiamiento, hay compra de créditos de carbono que viabilizan este proyecto en Perú. Luego también hasta ahora veníamos hablando quizás más del mercado regulado, de la Convención Marco de Naciones Unidas, pero también existe el mercado de precumplimientos o mercado voluntario. Ese mercado donde participan empresas que no tienen obligación, nadie les puso la obligación de reducir, pero sí se comprometen, están conscientes de su impacto en el ambiente y quieren trabajar en esas reducciones. No solamente por un tema de marketing, sino que también porque reduciendo emisiones pueden reducir costos. Generalmente, la huella de carbono es un indicador ambiental que dice cuánto se emite,
pero te ayuda a entender qué oportunidades de reducción existen. Y entonces nosotros en Climate trabajamos mucho en temas de huella de carbono y medir el impacto. De hecho, hemos trabajado con Insol este año en la realización de un software para medir la huella de carbono, que en este caso tiene el logo de Marfrig porque es el caso de ejemplo que mostramos más, que es el de que hemos medido la huella de carbono de varios establecimientos ganaderos que se asocian a Marfrig. Este software tiene diferentes ventanas y permite, bueno, un poco de lo que decía, gestionar la información. Sé dónde están mis emisiones, sé cuáles son mis fuentes de emisiones y sé dónde tengo ineficiencias y puedo atacarlas. Entonces, para generar créditos de carbono en el mercado voluntario, uno tiene que ir con un proyecto a diferentes estándares. Hay algunos más famosos que otros y eso viene en la siguiente presentación. Pero tiene que cumplir muchos requisitos. Uno de ellos es demostrar que en ausencia de proyecto, las emisiones serían, en este caso las remociones serían esta línea punteada, pero mi proyecto va a llevar a que esas remociones sean mayores. Entonces, lo que puedo reclamar en crédito de carbono es esta diferencia entre las dos curvas. El caso contrario sería las emisiones. Yo en ausencia de proyecto puedo tener estas emisiones, pero con mi proyecto tengo menos emisiones, por lo tanto reclamo créditos de carbono. Otro gran criterio o requisito para demostrar, para generar créditos de carbono es la adicionalidad, pero quizás se hable en la siguiente presentación de Álvaro, o no, pero es un tema bastante complejo para querer abarcarlo ahora en estos minutos que tenemos. Hay varios tipos de proyectos, acá se listan algunos. Una pregunta que surgía en el registro de los participantes es la escala mínima. Bueno, la escala mínima para hacer un proyecto dependerá muchísimo del tipo de proyecto y del momento también, porque hoy el crédito de carbono está valiendo más, antiguamente valía menos, entonces hay que ponderar 2 o 3 variables para poder hablar de escala mínima. No se puede dar una respuesta única, sino que hay que analizar caso a caso. El mercado voluntario de carbono, esta es la evolución en cuanto a, perdón que se me fue, la evolución en cuanto a cuánto dinero involucra. Acumulados, 8.000 millones de dólares desde la era pre-2005 hasta la actualidad. En el año 2021 se vio un salto importante. Alrededor de 2.000 millones de dólares se comercializaron en ventas de créditos de carbono del mercado voluntario, de aquellas empresas que están comprometidas a reducir emisiones y que cuando no pueden reducirlas más, compran créditos de carbono. Antes decía también que lo hacían un poco, que se puede hacer por marketing, sí, pero hay muchos elementos a considerar por esas empresas que quieren comprar créditos de carbono y llegar a la neutralidad, por ejemplo. O acceso a mejores tasas en bancos, preocuparse por sus clientes, pero también preocuparse por sus inversionistas que quieren ver que la empresa en la que invierten tiene una preocupación por el ambiente. Y ya vamos terminando. Lo que quiero mostrar acá en esta gráfica, sin tratar de marear mucho, es que los diferentes colores significan los diferentes tipos de proyecto. Las 3 primeras columnas son datos 2020 y las 3 siguientes son datos 2021. En cuanto a volumen, precio por tonelada de carbono o por crédito de carbono y valor en el mercado. Forestación y uso de la tierra, por ejemplo, el proyecto que Clement hizo en Colombia, bueno, en el 2020 se comercializaba a $5.4 en promedio, subió en el 2021 a 5.8, pero mucho más subió el volumen comercializado, de 57 millones a 200 millones. Esto en realidad es un valor de referencia basado en encuestas que se hace a empresas que participan en el mercado. De hecho, el proyecto colombiano vendió muchísimo más alto que este valor. Entonces hay otros proyectos de energía renovable o gestión de residuos o de transporte o agricultura. Los proyectos de agricultura son bastante queridos en el mercado. Entonces, en vez de venderse a $5, se vende a $10 o a $8. En realidad mucho más también. Esto de vuelta es un indicativo basado en encuestas. La última diapositiva, y termino. El potencial de desarrollo de créditos de carbono en Uruguay es proporcional a su tamaño. Hay varias oportunidades, sí, son grandes también, pero mucho más grandes son las oportunidades en países como vecinos, como Argentina, Brasil, incluso Paraguay, Perú, Chile. Porque se ve que a veces capaz que se va alguno y
Cuidado que hay un micrófono abierto. Y entonces en Uruguay, por ejemplo, se está hablando mucho del hidrógeno verde. Nosotros en Clima estamos trabajando para hacer un proyecto que genere ese crédito de carbono, porque el hidrógeno verde va a sustituir un combustible fósil. ¿Cuál es el potencial? Alrededor de 2 millones de toneladas por año de créditos de carbono. En agricultura regenerativa es agricultura que ayuda a capturar carbono en el suelo. Y ahí vemos, esto es muy estimado basado en el juicio de Climate, es de alrededor de 1 millón de toneladas por año. En ganadería también se pueden hacer muchos proyectos, y esto es proporcional quizás al área ocupada por ganadería en Uruguay, pero también a la suplementación de aditivos para reducir metano, esta actividad. Alrededor de 14 millones de toneladas. En forestación cada vez quedan menos oportunidades para hacer proyectos, pero bueno, si estimamos que podría haber un potencial de unos 4 millones de toneladas por año. Y esto tienen que multiplicar estos valores de millones de toneladas quizá por $10 cada tonelada de carbono, cada crédito, que es igual a un crédito de carbono. Y en proyectos como de biochar, que es otra actividad, también existe potencial de generación de créditos de carbono. Bueno, eso fue todo. Ahí les dejo la información de contacto en caso de que quieran hacer alguna pregunta después. Muy bien, muchas gracias, Agustín. ¿Te parece si por una cuestión de tiempo, en realidad ya pasamos Ya me derecho a la pasé, ok, presentación de Álvaro? Sí, dale. porque estamos un poco corriendo detrás de eh, lo que vamos a hacer para los participantes es, después de la tercera presentación, ustedes van dejando preguntas en el chat y nosotros vamos eligiendo algunas para que vayan contestando, ¿sí? Y las demás, capaz las pasamos a los facilitadores y los dejamos en contacto para que puedan ponerse en contacto y resolver las dudas que tengan, pero capaz fuera de esta instancia para hacerla más dinámica, si les parece. Bueno. Excelente, Daniel. Hacemos eso. Agustín, muchísimas gracias. Aparte venís de la COP y con muchas cosas frescas ahí, que están buenísimas. Y hacemos eso, Daniel, también. En el mail que enviemos después con la grabación, vamos a estar tomando en cuenta las preguntas del chat para poder responderlas. Sí, Claudia Falabella pregunta si podemos dejar los contactos. Sí, los vamos a dejar los vamos a divulgar junto con los materiales de las presentaciones, si los facilitadores lo permiten, y obviamente junto con la grabación de la sesión. Bueno, comparto, Bego. Dale. Muy bien. Nuestro siguiente espacio lo va a presentar Álvaro Pérez del Castillo. Es ingeniero agrónomo, orientación forestal por la UDELAR, la Universidad de la República. Es director de la consultora forestal Pike Company. Es director también de la consultora en cambio climático Carbosur, que no quiero mentir, a Loro lo dirá, pero tiene en torno a 20 años ya trabajando en Uruguay. Y es socio de AgroIT, que es una empresa uruguaya líder en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles enfocada también en el sector forestal. Ya me salgo de aquí y Álvaro, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un gusto ver mucha gente conocida ahí en la lista de participantes. Y bueno, obviamente que varios que no. ¿Están viendo mi pantalla? No, Álvaro, Hola. yo por lo menos te ¿No? estoy viendo a ti. Bien. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, perfecto. Ahora les voy a contar un poco un enfoque más hacia el sector privado y el rol de los mercados de crédito de carbono está teniendo en muchas empresas y cómo está funcionando el tema en el día a día del sector privado. Vimos ya que Agustín contó muy bien todo lo que es el mundo, ya se le digo, más burocrático de Naciones Unidas y programas a nivel país y demás, pero acá es importante ver qué pasa en las empresas privadas que tienen un problema, lo cual lo reconocen, que es el tema de las emisiones, y al momento que asumen ese problema, buscan medidas de responsabilidad social empresarial, política de responsabilidad social empresarial, enfocando este tema.
A ver que está medio lentona esta. Ahí. Un poco la presentación, bueno, ahí veían el índice de la presentación, pero nada, vamos a ir viendo. Como decía Daniel, Carbosur es una empresa fundada en el año 2000 para brindar servicios especializados en el área de cambio climático. A grandes rasgos trabajamos en las dos áreas del cambio climático, como lo vemos nosotros en el tema de empresas privadas, que es generación de certificados de carbono, o sea, asesorar a empresas a desarrollar proyectos que permitan obtener estos créditos de carbono. Esto no es fácil, son estándares muy complicados, con metodologías muy complicadas y exigencias que ponen esos estándares que no cualquier proyecto puede ser presentado. Y por otro lado es medir emisiones, o sea, medir huella de carbono de empresas, que obviamente estas dos están relacionadas. En el momento que muchas empresas empezaron a medir huella de carbono y se enfocaron en este tema y vieron que tenían emisiones positivas, esto es como el COVID, si te da positivo estás en problemas, es ahí que van a los mercados voluntarios a buscar créditos de carbono para neutralizar esas emisiones. Es ahí también donde Carbosur toma un rol de trader de BCUs, desde el momento que nosotros hemos desarrollado más de 11 proyectos en Uruguay, verificando más de 20 millones de toneladas de carbono. Este es el contexto internacional, Agustín ya habló bastante, todo relacionado con Naciones Unidas, del protocolo de Kioto a lo que fue el Acuerdo de París. Hay un mercado regulado en el cual hay derechos de emisión que los países, que estas empresas que están en los mercados regulados, en el momento que logran bajar sus emisiones, pueden vender esos derechos de emisión. Esto es un mercado que está funcionando ya hace varios años y funciona muy bien y a precios que ya han superado 60 euros, 70 euros. Uruguay ha hecho muchas cosas, estos inventarios de gases de efecto invernadero, las políticas a largo plazo y demás, que está todo muy bien, pero a veces a las empresas privadas no les impacta tan directamente. Obviamente que el principal problema de Uruguay son las emisiones relacionadas al sector agrícola, ganadero y uso del suelo. Ven ahí el 60% de las emisiones vienen de este rubro, y es ahí donde claramente Uruguay debería tener una oportunidad para poder lograr un balance mejor a estas 19 millones de toneladas por año que Uruguay está emitiendo. Entonces, como decíamos, mientras los países siguen negociando y discutiendo, el protocolo de Kioto hacia el año 97, en verdad ya estamos en 25 años, boda de plata y demás, obviamente hay un mundo privado que se mueve a otra velocidad, y es un poco lo que les vamos a contar acá. Hay una aceptación generalizada del cambio climático. Nosotros, como decíamos, hace 20 años estamos hablando del tema, pasamos por buenas y también muy malas, porque allá por el año 2008 como que el mundo se olvidó del cambio climático, crisis internacionales, y lo primero que se tira para afuera es el tema, lo bueno que soy con el ambiente. Entonces ahí se sufrieron bajones grandes, pero hoy en día creo que esto sí llegó para quedarse, y como decía hoy, el tema de responsabilidad social empresarial enfocado a huella de carbono, a atacar esa fuente de emisión y a neutralizar esas emisiones, es algo que todas las empresas lo tienen presente, y es ahí la alta demanda de trabajo que estamos viviendo estos últimos años. Y acá hay un tema también generacional, o sea, cualquier niño hoy es un ambientalista en potencia, un real ambientalista, vamos a decirlo así, porque claramente hoy tienen otra educación a la que tuvimos personas como yo, al menos con 47 años, y hoy un niño es un ambientalista, y ya dentro de poco esos niños van a ser gerentes de empresas, directores y demás, y este tema lo llevan totalmente metido en la sangre. Muchas empresas a nivel mundial, ya hemos escuchado, que se han comprometido con el tema de las emisiones, y de nuevo, esto hace que, si yo ataco este problema, busco ser carbono neutral, y como es difícil ser carbono neutral, porque hay tecnologías que todavía no están al alcance del sector privado o son muy caras, eso hace que vayan a los mercados voluntarios a buscar créditos. Todos hemos visto más o menos el tema del etiquetado de productos, también muy relacionado con estos temas. El hecho de que un producto que sale a la venta muestre cuánto emite y se comprometan a seguir bajando, obviamente es un tema de cultura general y ya muy arraigado en la sociedad. El mercado voluntario, ya usted habló un poco ahí, tenemos proyectos que secuestran carbono o que evitan emisiones, o sea, un parque eólico, un panel solar, al poner esa fuente de energía renovable, hace que se deje de prender una central térmica, y eso hace que uno pueda generar crédito de carbono. Y lo mismo con las forestaciones, en la medida que los árboles empiezan a crecer, y los mismos fueron plantados en lugares que había poco stock de carbono, el hecho que esos árboles crezcan y secuestren mucho carbono permite generar crédito.
De nuevo el rol de Carbosur en esto, de ayudar a las empresas a medir esa huella, a ver cuánto están emitiendo, cuánto están secuestrando, a tomar un plan, diseñar un plan para reducir esas emisiones, y en el caso de que sean positivos, que es lo más común, buscar la opción de neutralizar con estos créditos propios que Carbosur ha obtenido. A modo de ejemplo, no sé si conocen el tema de Fidocar, pero es muy interesante. Fidocar neutraliza los 10.000 kilómetros de cualquier vehículo nuevo que ellos venden, entonces también es una herramienta que le diseñó Carbosur de medición de huella de esos vehículos, ven cuánto emiten y ahí pueden ir al mercado a comprar. Y algo similar fue lo que hizo el Banco Santander con neutralización de los préstamos coche, que Santander neutraliza la vida de ese crédito, de ese vehículo durante la vida del crédito. Nada, son medidas como estas, tenemos varios casos acá en Uruguay, y de nuevo, todo relacionado a medidas de responsabilidad social y empresarial, un tema de imagen de las empresas que entienden que tienen un problema en el tema de las emisiones. Los mercados voluntarios, hay un poco el foco de mi presentación, el tema de la integridad de estos programas y la seriedad de los mismos. Nosotros trabajamos principalmente en el Verified Carbon Standard, el VCS, pero existen otros, el Gold Standard, y hay varios más a nivel mundial que se están desarrollando. Ahora más adelante Romina va a hablar de todo el tema del blockchain, que Carbosur también está enfocado en esos temas, y es algo que se viene como para darle credibilidad de repente a secuestro de carbono en determinados proyectos, pero que no están presentados en estos programas. ¿Por qué funciona el mercado voluntario? Y bueno, yo creo que este señor algo que ver tuvo. Cuando Trump salió a decir que el cambio climático no existía y que era un verso y que Estados Unidos no iba a hacer nada al respecto, bueno, muchas empresas dijeron, pará, yo algo voy a hacer porque estoy en un mismo planeta y tenemos un problema serio. Entonces ahí fue, de nuevo, que empresas salieron a medir huella, bajar emisiones y esos saldos salir a atacarlos. Acá muchas veces se le critica el hecho de neutralizar con créditos a las empresas diciendo, mira esto, contaminan todo por un lado y después van y compran. No es tan así, o sea, lo que está bien visto es tomar medidas para bajar las emisiones y después salir a comprar, y a su vez se sale a comprar proyectos que ahora voy a hablar, son proyectos de calidad, créditos carismáticos, créditos que no solo secuestran carbono, sino que tienen todo un tema alrededor del mismo, que hace que favorezca el desarrollo sostenible de los lugares donde esos proyectos son realizados. De nuevo, Carbosur se ha enfocado mucho en el Verified Carbon Standard, es un programa súper exigente, y por eso los créditos hoy del VCS son los que valen más en el mundo, ¿tá? Por las exigencias del programa. Carbosur también ha validado el primer proyecto en Uruguay CCB, que es Climate, Community and Biodiversity. De nuevo, acá es una escarapela, un logo que se le pone al crédito de carbono para hacerlo más carismático y para que los compradores se sientan confiados de lo que están comprando realmente tiene impacto no solo en el clima, sino en las comunidades y en la biodiversidad. No voy a entrar en detalle del VCS, pero es un caos. O sea, es muy complicado presentar proyectos. Lo que habló Austin hoy, sumémosle lo que se llama la adicionalidad que hay que presentar, que cualquier proyecto que se presente a estos programas debe demostrarse que el proyecto no se hubiese hecho si no fuera por los créditos de carbono. Un tema súper subjetivo, discutible y demás, pero hay que hacerlo. Son las reglas del juego y por eso el VCS está donde está. Entonces realmente es una oportunidad muy interesante para los proyectos que lo logran, pero no cualquiera lo puede hacer. Uruguay tiene 1 millón de hectáreas forestadas y hemos podido presentar, que Carbosur fue el que presentó más proyectos por lejos, hemos podido presentar 90.000. ¿Por qué? Por este tema de la adicionalidad. Determinados proyectos pueden, otros muchos no. No voy a entrar en detalles del mercado, pero son muchos pasos que hay que seguir, auditores que vienen, auditores que van, metodologías eternas, etcétera, etcétera. Precio del mercado voluntario, los créditos de carbono vienen subiendo, ahora les voy a mostrar una cosita más, pero lo que quiero mostrar de esto es la credibilidad de los programas estos donde se presentan los proyectos. Hace unos años se habló mucho del Chicago Climate Exchange, que fue una plataforma en Chicago que se lograron vender créditos de Uruguay y demás, pero desapareció.
¿Por qué? Porque perdió credibilidad. ¿Por qué? Porque compró créditos de proyectos que no eran muy creíbles, no eran adicionales y tenían otros temitas alrededor. Y eso desapareció un día para el otro, y sí empezaban a surgir estos otros programas más serios, por decirlo de alguna forma, y con mayor regulación. No quiero pasarme mucho. Varios proyectos presentados por Carbosur, forestales, pero de parques eólicos, planta de biomasa, captura de metano, etc. Temas forestales lo vemos ahí. La importancia del sector forestal es clave no solo por el secuestro que tienen los árboles, sino el secuestro que genera esa madera que después va a la construcción, en productos que de repente están 100 años en una casa, en un piso, en un techo. La sustitución de esos productos, la sustitución de la madera por cemento, hormigón, hierro, también tiene un impacto muy positivo. Y después la circularidad en el hecho de poder reusar esos materiales que se usan para las casas. Por lo tanto, nosotros trabajamos mucho en el sector forestal, no solo en lo que es el secuestro de árboles, sino todo lo relacionado al mismo. Uruguay tiene una ventaja enorme a futuro en la construcción de madera, no voy a entrar en detalles, pero claramente uno muchas veces sentado en su casa, en su empresa o en lo que esté, dice, ¿qué puedo hacer para mejorar? Bueno, construir en madera, comparado con hacer una casa de ladrillo, es una gran ventaja. ¿Tá? Acá el cuento de los tres chanchitos hay que eliminarlo en las escuelas de Uruguay. O sea, la casa de madera no se vuela ni se rompe con un viento. Entonces, ahí Uruguay tiene un foco, una posibilidad muy importante. Nada, emisiones de una casa de madera es negativa, ¿tá? Comparado con una casa común que es muy positiva. Tema VCUs, vamos al detalle de los créditos. Esto de Berra y del BCS es como tener una cuenta bancaria donde el que tiene un proyecto puede tener sus créditos ahí y los vende a privados en transacciones entre partes privadas con un contrato entre privados, y yo ¿cuántos querés tanto? ¿A qué precio? Negociás, vendés, y es algo muy sencillo de realizar. Se genera certificado de retiro. El más típico que ha hecho Carbosur, o el más pintoresco, fue neutralizarle el avión a Roger Federer. ¿Cuánto emitió el avión de Roger Federer en el año 2021? 5.114 BCUs, los ven ahí. Eso salió, este crédito, este certificado de retiro, y hoy está colgado en la oficina de, no creo que de Roger, pero de alguno de la vuelta de él. ¿Tá? Y es así, o sea, el avión emitió 5.114 en 2021, hay 5.114 toneladas de carbono dentro de árboles en Cerro Largo. Esa es la historia que el mundo quiere contar y que las personas quieren contar. Los precios del crédito de carbono, absolutamente cero absoluto, sin demanda, sin nada, desde el 2012, cuando nosotros presentamos la mayoría de los proyectos, al 2017-18. Hoy valen 12, 14 dólares. Puse ahí abajo, crear un producto carismático. Hoy valen 12 dólares, créditos superiores, con mucho impacto CCB. De repente proyectos de menor calidad valen 5, 3, 4, etc. Comentario final de esta presentación: ¿qué tan grave es el cambio climático? No lo sabemos, pero sí sabemos que un problema hay, que las empresas se están haciendo responsables de ese tema y que está para quedarse. ¿No? Decisiones políticas internacionales obviamente van a afectar. Yo no sé qué va a pasar. Carbosur ha vendido 11 millones de toneladas de créditos en los últimos 2 años y medio. Eso no está metido en los balances nacionales. En algún momento algo va a tener que juntarse para decir, pará, vos sacaste eso para afuera y ya no está en Uruguay. Yo estoy acá esperando por ahora. Política de responsabilidad social de empresas referentes mundiales, el mercado voluntario, en el momento que empresas como Apple, Windows, Coca-Cola, etcétera, etcétera, toman una medida de estas, pasa a ser no voluntario, pasa a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque el hecho de salir a neutralizar un año, si después el crédito sube a 50, y bueno, ahora ya estoy metido en este baile, no le voy a decir al mundo, no, yo ahora no neutralizo más porque es muy caro. Entonces, el voluntario se transforma en obligatorio, y es eso lo que está también generando aumento en los precios. Y bueno, ahí lo puse como una bola de nieve que ahora sí empezó a crecer, y creemos nosotros que va a ser difícil de frenar. Ahí tienen el contacto, y a las órdenes cualquier cosa. Muchas gracias. Me pasé mucho, Daniel, no me rezongue. En absoluto, en absoluto. Bien. Estuviste bárbaro. Bueno. Muy bueno, Álvaro. Nada, agradecerte, Álvaro, por la presentación. Les reiteramos a todos y a todas que vamos a tener un espacio final para intercambiar algunas de las preguntas, que las vayan dejando en el espacio del chat.
que las preguntas que no sean contestadas igualmente las vamos a pasar a los facilitadores, y nosotros vamos a estar difundiendo sus contactos y los contenidos asociados a esta actividad para que podamos intercambiar más allá de este espacio. Estoy con eco. Hay alguien que está con el micrófono prendido. Ahí está. Ahora sí. Bien, eso. ¿Te animás, Álvaro, a dejar de compartir pantalla? Sí, paso con la siguiente. Paso con Romina. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nuestra siguiente facilitadora va a ser Romina Laguna, contadora de profesión por la Universidad de la Empresa, de aquí de Uruguay. Es la coordinadora en Uruguay de Moss Earth, que es una Climatech que fue fundada en 2020 y que ese mismo año empezó a operar también en Uruguay, es de origen brasileño. Así que bueno, vamos a estar hablando de blockchain y nuevas tecnologías, y nos va a explicar un poco cómo esto se puede aplicar a los desafíos de integridad que introdujo, y de trazabilidad de los créditos que introdujo Álvaro. Ya me salgo. Ahí. Listo. Romina, todo tuyo. Exacto. Muchas gracias, Daniel. Bueno, como decía un poco Daniel al principio, Moss Earth se funda en 2020 en Brasil, ¿sí? Luego, bueno, ya aparece por Uruguay ese mismo año. Es una Climatech que se dedica, en un principio, la idea era 100% que sea una empresa de sustentabilidad mezclada con tecnología, ¿sí? Se le dio mucho enfoque a la tecnología, sobre todo por el blockchain, y bueno, seguimos por esa rama, cada vez buscando optimizar y mejorar todos los procesos. Vamos a hablar un poco de blockchain, de la integración del blockchain con los créditos de carbono, las ventajas del mismo y las limitaciones y riesgos del sistema. Una breve introducción al blockchain. La idea es no andar mucho, pero sí, bueno, dar titulares para que sepamos de lo que estamos hablando todos. Es que es una cadena de bloques de gestión y almacenamiento de información certificada, ¿tá? Esto genera que sea un método sumamente eficaz y veloz. Si bien fue creado en 1991, hasta 2009 no fue utilizado, ¿sí? Satoshi Nakamoto es la persona que le dio como el puntapié inicial en 2009, que es quien comienza con Bitcoin, que al día de hoy, bueno, es un poco un misterio quién está atrás de ese alias, ¿sí? Esa es una de las particularidades de blockchain, y es que tiene mucho que ver con, si bien todas las transacciones están medidas y se pueden trazar, bueno, quién está atrás de esas transacciones no siempre sabemos quién es, ¿no? Volviendo al blockchain, cada bloque tiene 3 elementos: información, hash y el hash del bloque anterior. La información en sí misma tiene que ver con, para el caso de las criptomonedas, tiene que ver con las transacciones. El emisor, el receptor, la fecha, la cantidad. El hash en sí mismo es un número de identificación de cada bloque, ¿sí? Es único, es irrepetible, y arranca a dar una información de qué es lo que está contenido adentro del bloque. Y finalmente el hash del bloque anterior, que es lo que une cada bloque, ¿sí? Cada bloque queda conectado con el anterior y el posterior. De acá viene la definición en sí misma de lo que es el chain, la cadena, ¿sí? Esta estructura lo que permite es que se proteja a sí mismo, entonces evita riesgo de hackeos. Obviamente, no los evita, sí los minimiza, ¿sí? Pero bueno, la idea es que se autorregula. No hay una única base de datos. La seguridad y certificación de estos documentos se la dan los usuarios. Hay 2 tipos de usuarios. Por un lado están los usuarios que ingresan para usar el sistema, y por otro lado están los usuarios quienes se unen para crear nuevos bloques. Todos hemos escuchado hablar de la minería, y es básicamente eso, generar código para crear nuevos bloques.
Las utilidades del blockchain no hay que verlo como algo tan lejano a todos nosotros, es más cotidiano de lo que parece. No es algo que se usa solo para criptomonedas, sino que es una herramienta global y comunitaria, ¿sí? Que el día de mañana se le podrá dar uso a la firma de contratos, al almacenamiento de registros médicos, de registros bancarios. Tiene muchísimos usos, y bueno, la idea es que vaya desarrollándose cada vez más. En cuanto a la integración del blockchain con los créditos de carbono, bueno, surge toda la idea porque en el pasado los créditos de carbono se comercializaban en papel, sin autenticación. Esto generaba que fuera fácilmente duplicado. No específicamente por mala fe, pero al no haber controles no se podía dar mucha trazabilidad en sí mismo, ¿tá? Entonces, a veces se llegaba a comercializar el mismo crédito de carbono 2 o 3 veces, o quizás más, pero no había forma de controlar fehacientemente. La solución de Moss fue tokenizar estos créditos, ¿sí? Tokenizar significa que se codificó en blockchain cada uno de estos créditos. Para esto Moss crea el MCO2, que es un pool, o sea, un conjunto de créditos de carbono de diferentes proyectos, que equivale, un MCO2 es un crédito de carbono y están vinculados entre sí, es 100% trazable, se puede seguir la línea y bueno. Esto es un poco un pantallazo, en realidad no vamos a ahondar mucho en el tema en sí mismo del pool de MCO2, pero sí les traigo los proyectos que están incluidos en el conjunto de créditos, ¿sí? Es interesante ver la variedad de proyectos que hay. Para destacar, 3 proyectos se encuentran en Brasil, ¿no? Mientras que Madre de Dios, el último proyecto, es el único que se encuentra en Perú, ¿no? Bueno, el MCO2. Acá retomo un poco lo que levantó Álvaro, ¿sí? El MCO2 tiene varias alternativas de uso, los créditos de carbono en general tienen varias alternativas de uso. Quienes compren el token pueden compensar su huella de carbono directamente, sin tener que ir a una plataforma externa, ¿sí? Personas físicas, particulares o empresas en todo el mundo. El segundo uso es comprar créditos para compensaciones futuras. ¿Por qué? Lo que Álvaro comentó fue que el precio del crédito de carbono viene subiendo, ¿sí? Exponencialmente, de hecho. Hay ya varias proyecciones que establecen que el precio de los créditos de carbono para el año 2030 pueden llegar a un alza de un 3000%. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, hay ya proyectos o personas y empresas que comienzan a comprar créditos de carbono hoy, 2022, para compensaciones futuras. Y finalmente, la última aplicación de estos es el trading, ¿tá? Comprar para revender. Si bien no es originalmente la idea de los créditos de carbono que sean para hacer trading, bueno, la realidad es que el mercado los ha aceptado para, en cierta manera, especular, y se compran para revender. Un punto para destacar es que, bueno, como empresa Moss compensa sus propias emisiones, pero también compensa todas las transacciones que involucra el MCO2. Es mundialmente sabido que el blockchain en sí también tiene una cuota de huella de carbono. Entonces, bueno, desde nuestro lado sumamos para compensar toda la huella que genera este movimiento en blockchain. Y bueno, finalmente comentarles que se comercializaron más de 4 millones de créditos de carbono en estos últimos 2 años, ¿sí? Y que, bueno, en ventas esto significaron 37 millones de dólares. Siguiendo con el tema del blockchain, las ventajas principales, ¿sí? Tienen que ver con la transparencia. Todos los créditos se pueden verificar. Se puede verificar qué tipos de créditos hay, se puede verificar todas las transacciones que se hacen, está todo escrito y realmente no hay nada que se escape a todo el sistema del blockchain, porque es justamente...
es justamente muy trazable. Seguridad viene por el lado de que se presenta una garantía de que cada crédito se transaccione una sola vez, que era un poco la idea de adicionar blockchain a toda esta venta de créditos de carbono. La trazabilidad tiene que ver, está muy anclado con la transparencia, está todos los créditos en blockchain, se puede reconstruir el camino desde la creación del crédito hasta su posterior quema. Si se transaccionó 5 veces, se puede ver bien el camino que se hizo desde quién se transaccionó hasta dónde, y el día que se quema, bueno, ahí ya termina como el ciclo de este crédito de carbono. Tenemos la eficiencia. Si bien la codificación no es algo sencillo de hacer, una vez codificado, el proceso ya se torna muchísimo más sencillo y eficiente. La automatización, el proceso de compensación se automatizó, entonces, mediante una calculadora, la persona o la empresa ingresa sus datos de emisiones de carbono y el proceso se realiza solo, ¿sí? Y al final se le entrega al cliente un enlace con la información de la compensación en blockchain. Entonces, bueno, esto genera también que lleguemos al último punto, que es la velocidad, que al automatizar todo es mucho más simple y rápido, entonces se optimiza muchísimo lo que es el tiempo de compensación, de calcular, y bueno, finalmente de quemar este crédito de carbono. Por último, vamos con las limitaciones y riesgos del sistema, así podemos abrir el espacio de preguntas, que veo que hay un montón de mensajes. Limitaciones. Bueno, siempre la primera limitación es el costo, ¿sí? El costo de implementación del sistema es alto, ya que hay que cumplir con varios requisitos. Si comparamos una entidad que no utiliza blockchain con una entidad que sí la utiliza, bueno, siempre vamos a tener un costo más alto en la entidad que utiliza blockchain porque es un paso más. En cuanto al almacenamiento, bueno, es exponencial el crecimiento de blockchain, siempre lo fue, sobre todo este último tiempo. Entonces, día a día se necesita más espacio de almacenamiento y eso genera más necesidades en cuanto a lo que son los sistemas operativos, a los que son, bueno, los gigas de almacenamiento, el consumo de energía. Seguimos con el anonimato, que era un poco lo que hablábamos al principio de este señor que arrancó blockchain. Mucha gente, que arrancó con Bitcoin, mucha gente por lo menos piensa o cree que el anonimato es algo sumamente positivo. Bueno, es un arma de doble filo, ¿sí? Tiene aspectos positivos y ciertos otros que no están tan buenos. Tienen que ver más que nada con que las transacciones sí están 100% identificadas, pero a veces el propietario de esas transacciones no están del todo seguidas. Y por último, la información estática. La información que se encuentra dentro de cada bloque, ¿sí? No se puede modificar. Esto quiere decir que se tiene que hacer un complemento o se va adicionando cada una de las transacciones para adelante o que se intenten seguir. El problema con esto viene más desde el lado desde los errores. No se pueden corregir errores. Entonces, se pueden adicionar bloques, no eliminar y no corregir. Esto genera que, bueno, esto da mucha seguridad, mucha confianza, pero por el otro lado te deja un margen casi nulo para poder tener, bueno, algún error, que hasta el día de hoy seguimos siendo humanos y cometiendo errores. Bueno, y por último les dejo el contacto de Moss y el mío para que puedan mandar consultas que necesiten. Muy bien, Romina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, si gustan ahora, nosotros hemos estado leyendo las preguntas que han aparecido en el chat. Les agradecemos muchísimo por el interés, que se ve que
que hay mucho interés y mucha... Nosotros elegimos 4 preguntas, en principio por un tema de limitación de los tiempos. Todas las demás, volvemos a recordar, se las vamos a mandar a los facilitadores y vamos a volver a compartir contenidos y contactos para que puedan ponerse ustedes en diálogo con todos los que estén interesados. Me gustaría empezar con una pregunta que hizo Julieta Pereira, capaz empezando de atrás para adelante, una para Romina, que un poco ya la comentaste en la presentación, pero me gustaría profundizar un poco más, que dice, la minería no tiene alto costo de impacto en la generación de CO2, imagino que habla del lado de la energía, por el uso de energía para almacenamiento de datos, etc. Y yo quería fortalecer esa pregunta porque la minería de datos de blockchain es muy intensiva en uso de energía eléctrica, pero obviamente hay países que tienen fuente de energía eléctrica fósil y otros que, como Uruguay, tenemos una red de energía eléctrica básicamente renovable. Quería preguntar si además Moss o alguna otra de las empresas que están trabajando con blockchain tienen esto en cuenta a la hora de reducir sus emisiones por concepto de minería de bloques, que imagino que deben ser bastante altas. Sí, de hecho, nosotros trabajamos en la red Ethereum, ¿sí? Cada vez se consumen más energías renovables, la idea es que se tienda hacia ese lado. De todos modos, Ethereum en particular pasó por una actualización hace unos meses, 4 meses más o menos, que no necesita más minería. No se precisan muchas máquinas, entonces eso bajó muchísimo, muchísimo el consumo de energía. Con unas pocas máquinas ya se puede transaccionar con Ethereum. La idea es justamente esto, que era una gran contra de todo el sistema de blockchain. Entonces, bueno, hicieron un proyecto súper interesante y la realidad es que bajó un 98%. Exacto, sí, ahí mandaron justo en el chat un artículo. Exacto, bajó un 98% el consumo de energía de Ethereum. Entonces, bueno, por ese lado también estamos intentando adaptarnos todos a todo lo que es la sustentabilidad en general. Muy bien, muchísimas gracias, Romina. Después hay una pregunta de Pablo Albino, que capaz sea más, creo que fue durante la presentación de Álvaro o la de Agustín, que dice, ¿por qué valen distintos los créditos según su origen si todos representan una tonelada de CO2 equivalente? Yo contesto si querés. Dale. Por eso que hablábamos ahí del carisma del proyecto. O sea, acá, cuando uno sale a vender crédito de carbono, los compradores, que muchas veces compran varios cientos de miles, y es mucha plata la que ponen en juego, quieren estar tranquilos de que ese certificado de carbono que están comprando, esa reducción de emisiones o esa absorción de carbono en la atmósfera, es real, ¿tá? Porque obviamente han existido muchos proyectos truchos, ¿tá? Que de repente no había una emisión real de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando se venden créditos de carbono, se hacen due diligence muy pesadas, digamos, se averigua todo, vienen gente a recorrer los campos, en el caso de proyectos forestales, van a las forestaciones, chequean los impactos del mismo y demás. Entonces, cuanto más carismático es ese crédito, ese proyecto, perdón, más valor toma el crédito. Entonces, a modo de ejemplo, cuando nosotros empezamos a vender grandes volúmenes de plantaciones comerciales de Uruguay, que yo sé que hay gente que critica el eucaliptus y el pino, pero realmente el impacto que ha tenido el sector forestal en sí en el Uruguay es absolutamente indiscutible, pero nos pasaba que de repente decían, ah, no, yo no quiero créditos de plantaciones de eucaliptus o pino. Entonces decías, pero para ver, déjame que te cuente un poco. Entonces, este es un proyecto que produce madera de calidad para hacer construcciones de viviendas, turnos largos, impactos sociales, ambientales, biodiversidad. Entonces, ahí entendían. Mismo te estaba hablando una persona que estaba viviendo en una casa de madera que ni siquiera sabía dónde había salido la madera y cuyo objetivo era proteger el bosque nativo. Pero el hecho de apoyar proyectos de este tipo, que genera una fuente de madera sustentable que a futuro va a ser un bien muy escaso, hace que realmente estos proyectos se transformen en carismáticos. Entonces, acá Uruguay
y cualquier desarrollador de proyectos es un desafío grande ponerle carisma al proyecto, o sea, realmente lograr demostrar los impactos positivos que se tiene para tener un valor superior a, por ejemplo, de repente una hidroeléctrica china. Hoy en día en el mercado, ¿qué es lo más barato que conseguís? Proyectos de represas hidroeléctricas en China. ¿Sí? ¿Sustituye energía contaminante? Sí, pero también una represa hidroeléctrica inunda grandes áreas, biodiversidad con problemas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante al momento de salir a vender, a desarrollar un proyecto y salir a vender los créditos. Muy bien, muchas gracias Álvaro. Bueno, seguimos con otra que en realidad puede ser para cualquiera de los tres. En realidad se hizo también al principio, pero puede ser para cualquiera de los tres. Pregunta Iván Sepúlveda, ¿cómo se controla o se evita, que creo que tiene que ver con lo anterior, cómo se controla o se evita que la empresa esté haciendo greenwashing con la compra de bonos de carbono? Creo que tiene que ver con los desafíos de integridad, ¿no? Yo si quieren sigo hablando, pero me interrumpen Romina, Agustín, si quieren hablar ustedes. De nuevo. Agustín está en línea, pero no puede contestar ahora. Ok, Así entonces que, voy yo y cualquier cosa aporta Romina. Sí, El Romina puede tema aportar después. justamente lo que yo mostraba hoy de lo que pasó con el Chicago Climate Exchange, que fue una plataforma, que fue un programa muy parecido a lo que soy el BCS, pero que perdió credibilidad. ¿Por qué? Porque tomaba proyectos que eran greenwashing. Entonces, eso hizo que empresas compraron millones de créditos, metieron mucha guita, y de repente se dieron cuenta que esos créditos realmente no habían secuestrado esa tonelada de carbono que decía que cada crédito había secuestrado. Y eso generó grandes problemas. Hoy el BCS es muy, y lo mismo pasa con el Gold Standard y con varios de los programas que están funcionando. Son muy exigentes en el tema de control de los proyectos, de validación, que es el proceso cualitativo en el cual viene un auditor y te da un sí o un no a que ese proyecto pueda salir a vender créditos. Entonces, al ser muy exigente, el comprador final cree en el proyecto, el comprador final sabe que está en BCS, si está en BCS quiere decir que tiene un impacto positivo real. Y nada, y es ahí donde uno ya sabe que no hay un greenwashing en esos proyectos que están metidos dentro de lo que es hoy Gold Standard, BCS, etc. Muy bien, Álvaro. Perdón, un comentario más. El tema, además de la trazabilidad que se va generando en ese crédito, es súper exigente también. O sea, cuando uno vende un crédito, nada, llega un mail oficial del registro Berra con dónde está ese crédito, dónde terminó, y en el momento que uno emite, ahí hay una pregunta respecto a la quema. ¿Qué quiere decir la quema? La quema quiere decir que si viene una empresa y me dice, yo quiero neutralizar la emisión de mi auto y quiero 3 toneladas, yo le quemo 3 toneladas y esos créditos nunca más nadie los va a poder comercializar ni utilizar para una contabilidad de gases. Entonces, eso hace que el programa sea creíble, porque es muy estricto en el seguimiento para que no pase greenwashing y para que no pase doble contabilidad, que es otro tema muy delicado. Excelente. Romina, no sé si querías aportar algo también a... No, clarísimo Álvaro. En realidad iba a aportar un poquito de la última parte y también un punto que levantaba Álvaro hoy, que era las empresas no es que emiten carbono a más no poder y luego compran créditos y con eso ya está, sino que el primer paso siempre es la reducción de las emisiones y luego, sí, para hacer carbono neutro, ahí sí se compensa. Pero la idea es que primero, buscando la sustentabilidad en sí misma, primero se reduzcan las emisiones. Sí, ahí Julieta preguntó si la quema sería el retiro del registro. Cuando uno vende crédito de carbono, que de nuevo en el mercado voluntario es un acuerdo entre privados, te llama uno y negociás como si estuvieras vendiendo bolsa de papa. ¿Cuántas tenés? 5. ¿Y cuánto querés? Tan, pum, te pones de acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Firmamos un contrato entre privados y sale el crédito. Ahí tenés 2 opciones. Uno es transferirlo a una cuenta de un broker, que de repente, que es lo más común en el caso de Carbosur. Nosotros vendimos de nuevo 12 millones de toneladas y 9,5 fueron a brokers, a empresas que después sí hacen la quema final. Entonces, de la cuenta de Carbosur salen esos créditos y terminan en la cuenta de otra empresa. Y después,
Cuando es la quema final, que es esto que hablábamos recién, es esos certificados de retiro que yo mostré hoy que hicimos con el avión de Roger Federer. Yo quiero quemar 20 para neutralizar esta emisión. Y ahí sí, el crédito desaparece del registro y del mundo. Nadie más puede hacer nada con ese crédito. Excelente. Bebo, ¿una pregunta más o cerramos? Yo creo que por el respeto de todos, del tiempo, que muchos se tienen que ir 10:30, cerramos. Si querés compartir nomás, vamos a cerrar, pero nada, agradecer, la verdad, divino, Álvaro, Romina, Agustín, escucharlos. Súper, súper rica la instancia. Nos vamos muy contentos. Daniel Rodríguez, un cra, agradezco toda tu gestión, un cra. Ha sido un gusto. Daniela Parravicini, Consejo Empresarial, una genia, una gran convocatoria. Agradecer a todos, la verdad que tenemos ganas de poder seguir. Nos da mucho gusto la cantidad de personas que se han sumado, la cantidad de gente que viene interesándose por el tema. Dame un poquito más de diapo, Dani, ahí. Y simplemente desde Sistema B y el Consejo Empresarial agradecerles esta instancia, agradecerles a ANDE, agradecerle a AMBA, poder traerles a ustedes esta información, poder ayudar y acompañar a que estemos todos del mismo lado, a que seamos todos parte de la solución, a traerles herramientas que a ustedes les facilite, es nuestro objetivo, es nuestro propósito. Un placer escucharlos, Agustín, Romina, Álvaro. Esto es un poco la última instancia que les conté, que en el marco de oportunidades circulares aplicamos a ANDE para poder traer estas instancias. Vamos a tener, esto es ¿qué día, Dani, que no lo veo ahí? El 7 de diciembre, perdón, me perdí. 7 de diciembre a las 10:30, grandes oradores nuevamente para hablar de casos prácticos de compensación regenerativa. Nos va a ayudar en la moderación Inti Carro de AMBA. También promete ser algo muy, muy interesante. Le estaremos enviando información para que se sumen. Y bueno, quedan en contacto. Álvaro, Romina, Agustín, poder contestar. Vamos a mandar un mail. Hay preguntas para responder, pero se pueden contactar con ellos. Realmente son grandes actores que están ayudando a que esto suceda. Abro micrófonos, si quieren prendan cámaras, sacamos unas fotitos de todos los que estamos, y si alguien quiere traer un poquito cómo se va, traer alguna reflexión, micrófono abierto para absolutamente todos, y bajamos la presentación, Daniel, y desanclamos ahí para vernos todos. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiera traer algo? Dani, hacemos captura de pantalla, que vos sos buena para eso. Y micrófono abierto, la verdad, muchísimas gracias, y divino verlos a todos, a muchos ahí, Ceci Amieva, una cra siempre ahí presente. ¿Algún comentario? Excelente, muchas gracias a todos por la información, que es muy importante para los que asesoramos empresas también, así que muchas gracias. Qué lindo Mario, ahí lo que vemos atrás, gracias Ceci. ¿Dónde estás, Excelente, Mario? sí. Estoy en mi oficina en Puerto Montt, en el sur de Chile. Ay, qué lindo, qué lindo. Gracias.